Adelante, Amén, amén. bendiciones. Así pasa, un momentito por aquí para yo poder. Ok. Vamos a ver si lo puedo. Ok. Ok, ok. A ver por aquí, doctor. Así paz. Ok. Ok. Vamos a. Damos gracias a nuestro Dios. Ok, vamos aquí. No me quiere entrar. Ok, ok. Ok. Gracias y paz a todos los que se están conectando. Damos gracias. Estamos nuevamente en la segunda parte. Am, ok, ahora sí. Gloria a Dios. La segunda parte, ya lo compartimos aquí, doctor. Perfecto. La segunda parte, llamado y llamamiento. ¿Puede la mujer ser pastora? Wow, tremendo tema. Damos la bienvenida a los que se están conectando. Gracias y paz a todos. Nuevamente, que le habla el pastor Domingo Pino. Como siempre, pastoreamos la iglesia CCA acá en el condado del Bronx 3020 de Girón Avenue. Y damos gracias a Dios que hoy vamos a tener esa segunda parte, que la semana pasada fue, la última vez, hace 2 semanas, fue de gran bendición. Y hoy vamos a seguir ese tema. Así que, doctor, salude a la audiencia que está entrando. Bendiciones, gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos ustedes. Gracias a los que se están conectando, a los que se van a conectar. Recuerde dejar su opinión, dejar su like y qué tan importante es el tema para usted y sugerir cualquier tema o pregunta que usted tenga, escribirla, que en el orden de los días, el programa es cada 2 semanas, se la vamos a contestar. Bendiciones del Eterno. Amén, amén. Qué bendición. Así que, como dijo el doctor, comente mientras estamos llevando a cabo la enseñanza. Y hoy vamos a dar la segunda parte, llamado y llamamiento. ¿Puede la mujer ser pastora? Esta es la segunda parte. Ya tenemos un primer video que usted puede ir, verla para que así esté en línea con lo que vamos a estar hablando hoy. Puede ir y buscar ese video y verdaderamente pues creo que se va a edificar, pero queremos que comparta hoy este video de la segunda parte donde vamos a estar hablando, enseñando, trayendo eh, estas enseñanzas y estos fundamentos que la iglesia necesita. Vuelvo y repito, la segunda parte, llamado y llamamiento. ¿Puede la mujer ser pastora? No creemos que vamos a terminar este tema hoy de llamado y llamamiento. Creo que va a haber una tercera parte, pero queremos tratar de ser claros en ciertos puntos y ciertas preguntas que han hecho en los comentarios. Y el doctor ha querido aclarar lo que hemos estado hablando, porque hay mucha confusión con ciertos versículos en ciertos libros o ciertas cartas del apóstol Pablo donde se ha malinterpretado mal la función de la mujer. Así que estamos listos para hoy. Comparta. Nuevamente bendecimos a todos los que están entrando. Bendiciones. Vemos por ahí al pastor, creo que fue ungido como obispo, Juan Tejada. Oh, tremendo. Amén. Bendiciones Lo para bendecimos. el obispo ahora, pastor también, junto a su esposa, la obispo Delma Martínez de Tejada. Bendiciones para ellos. Allá con el Ministerio Internacional Dios es Fiel, si mi memoria no me falla. Muy bueno, muy bueno, qué bueno. Amén, amén. Los bendecimos y que Dios pues lo guíe en esa nueva etapa.
Y Amén. bendecimos a todos los que se están conectando. Amén. Tenemos gente desde México, de muchos lugares que nos están sintonando y bendecimos a todos los que se están conectando, esos pastores y ministros, maestros, que siempre son fieles a estas enseñanzas. Así que, bueno, comparta, vamos a tocar el tema llamado llamamiento. ¿Puede la mujer ser pastora? La segunda parte, y vamos a comenzar con unas preguntas directas, eh, ya que esto ha sido muchas discusiones, muchos debates sobre este tema, si la mujer puede ser pastora. Así que vamos a dar comienzo nuevamente. Comparta este video. Bendecimos a los que están entrando. Amén. Así que, bueno, doctor, yo creo que estamos listos. Esto es un tema Amén. bastante delicado. Es un tema que la gente, pues, le han dado sus propias interpretaciones, muchas veces literalmente, no porque van a la cultura, el tiempo, eh, hablan basado a lo que por tradición también se le ha enseñado. Ahora, pastor, para comenzar y romper el hielo a esta segunda parte, porque esto va a estar bueno. Yo le hago la primera pregunta. Sí, sí. ¿Qué responder a aquellos que afirman que en ninguna parte de la Biblia hay llamado pastoral? Porque hay gente que ellos dicen que la mujer no puede ser pastor porque no hay ninguna parte de la Biblia que pueda especificar literalmente que la mujer no pueda o pueda ser pastora. ¿Qué usted nos dice a eso? Bueno, esa afirmación de que en ninguna parte de la Biblia hay llamado de pastora y que sí hay profetisas, requiere una respuesta filológica, una respuesta histórica, una respuesta eclesiológica, porque el argumento suele surgir de una lectura anacrónica. Óigalo bien, Mm, aquellos que dicen que en ninguna parte de la Biblia hay llamado de pastora, están haciendo, oiga bien, y usted le puede enviar este video a aquellos que están en contra de que la mujer sea pastora, están haciendo una lectura anacrónica del vocabulario ministerial del Nuevo Testamento. Y los que afirman que la mujer no puede ser pastora, para una cosa son muy rectos con la interpretación, pero para otra tienen un correcto. sesgo teológico, un sesgo bíblico y un sesgo doctrinal. Entonces, hay varios, eh, estas personas que opinan que la mujer no puede ser pastora, presentan varios problemas. El primero es un problema conceptual, confundir títulos modernos con funciones bíblicas. Mm, Hello, esa es buena. sí, están confundiendo títulos modernos con funciones bíblicas, porque la primera cuestión es hermenéutica, es que la Biblia no utiliza el término moderno pastora como título institucional, pero tampoco utiliza muchos otros títulos eclesiásticos actuales que ellos mismos tienen. Hay que entender que el término pastor proviene del griego poimen, o sea, un pastor es un cuidador, es un guía de un rebaño, y en el Ujú, Nuevo Testamento aparece explícitamente como ministerio en Efesios 4, versículo 11, un texto que todo el mundo se lo sabe de memoria. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí pastor describe una función de cuidado espiritual, no necesariamente un título formal. Por lo tanto, la pregunta correcta no es, ¿existe la palabra pastora? Sino, ¿ejercieron mujeres funciones ministeriales equivalentes al pastoreo espiritual? La evidencia bíblica indica que sí. Hello, tenemos mujeres en el Nuevo Testamento con autoridad ministerial. Por ejemplo, Priscila era maestra doctrinal. ¿Dónde está eso? Hechos 18:26.
Priscila y Aquila le expusieron más exactamente el camino de Dios. Porque Priscila participa en la formación doctrinal de Apolos. Todos sabemos que Apolos tenía un verbo mejor que el de Pablo, pero no tenía el conocimiento que Pablo tenía. El mismo Pablo lo dice. Apolos era uno de los predicadores más influyentes del cristianismo primitivo y muchos estudiosos consideran que su liderazgo fue tan reconocido que en varios textos su nombre aparece antes que el de Aquila, lo cual en la cultura greco-romana indica prominencia. Tenemos el caso de Febe, diaconisa y líder eclesial. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. El mismo Pablo hace recomienda además nuestra hermana Febe, la cual es diácono de la iglesia en Cencrea. El término diáconos, oiga esto, es el mismo usado para ministros eclesiásticos, para ministros eclesiales. Y muchos exégetas sostienen que Febe probablemente fue la portadora oficial de la carta a los romanos, lo cual implicaba explicar su contenido a la iglesia. Tenemos el caso de Junia, apóstol, Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, insignes entre los apóstoles. Oiga bien, aquí hay un problema porque durante siglos algunos manuscritos tardíos masculinizaron el nombre de Junia, pero la investigación filológica, gramatical, moderna, confirma que Junia es un nombre femenino. Grandes estudiosos como Eldon F. Richard Bachman, M.T. Wright, reconocen que Junia fue considerada apóstol en la iglesia primitiva. También están las hijas de Felipe, profetizas. Hechos capítulo 21, versículo 9. Dice la Biblia que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y esto demuestra que las mujeres ejercían ministerios carismáticos públicos. Además, no podemos quitar el precedente del Antiguo Testamento que afirma que las mujeres, ¿verdad?, tenían un liderazgo religioso. Y esto no se puede ignorar porque existen figuras fundamentales que repercuten hasta hoy. Está el caso de Débora en Jueces 4:4. Dice la Biblia que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza. ¿Y quién fue Débora? Débora fue profetisa, Débora fue jueza, Débora fue líder nacional, Débora fue una autoridad política, militar y espiritual. Tenemos el caso de Hulda, que muchos no conocen a Hulda. Algunos ministros y pastores me llamaron, oye, pero yo había leído la Biblia y no me había dado cuenta de Hulda. Hulda, H-U-L-D-A, Hulda, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Hulda fue la profetisa consultada oficialmente por el rey Josías para interpretar el libro de la ley. De modo que también tenemos el argumento lingüístico, que es determinante, decisivo. Porque usted no puede quitar, porque muchos creen que la lingüística no es espiritual. Claro que es espiritual. Porque ¿cómo se va a interpretar correctamente la Biblia? ¿Cuál es el argumento lingüístico decisivo? En griego, el término pastor es gramaticalmente masculino, como ocurre con muchos sustantivos profesionales. Ahora, esto no implica exclusión femenina, igual que ocurre con discípulos, igual que ocurre con ministros, igual que ocurre con apóstoles, que también aparecen en masculino, pero fueron ejercidos
por mujeres. Ojo, la gramática en español, la gramática en inglés, y menciono español e inglés porque son los dos idiomas que manejamos aquí en Estados Unidos, es diferente a la gramática griega, porque la gramática griega no funciona como el español moderno. Además, hay evidencia histórica de la iglesia primitiva. La historia cristiana temprana muestra el ministerio femenino activo. Ahí está la historia. Que por eso a mí me gustaría que los que están en contra del ministerio de la mujer hagamos un foro público, un debate. Ahí están la literatura, las diaconisas de los siglos I, II y IV. El liderazgo femenino en comunidades domésticas, las mujeres patronas de iglesias, investigadores como Craig Kinner, Larry Hurtado, Ben Whittington, tres documentan ampliamente este fenómeno. De modo que el argumento de que no hay pastoras en la Biblia se basa en una lectura literalista. ¿Qué es peor que consumir drogas? Responsablemente lo digo. Una lectura literalista de que no hay pastoras en la Biblia. Eso es sencillamente, repito, una lectura literalista del vocabulario moderno, no en un análisis serio, honesto, correcto, honrado, histórico del ministerio cristiano primitivo. La evidencia bíblica demuestra que mujeres enseñaron, que mujeres profetizaron, que mujeres fueron líderes de comunidades eclesiásticas de fe, que mujeres fueron diaconisas y que mujeres fueron apóstoles. Hello, decir que la Biblia prohíbe el ministerio pastoral de la mujer, decir que la Biblia prohíbe el ministerio pastoral femenino, porque no aparece la palabra pastora, es un error de interpretación filológico. El Nuevo Testamento describe funciones ministeriales, no títulos modernos. Y en esas funciones las mujeres participaron activamente como líderes, como maestras, como profetisas, como diaconisas e incluso como apóstoles. Wow, tremendo, doctor. Esto es un tema un poquito conflictivo, como usted acaba de decir, cuando se interpreta literalmente, eso es un asesino muchas veces de la misma Biblia. Ahora, doctor, en esa... Esa está buena, esa está buena. Yo no había escuchado esa. Esa está maravillosa. En esa misma línea, a esa misma línea de lo que usted ha venido explicando, ¿por qué la Biblia no prohíbe que una mujer sea pastora? ¿Por qué la Biblia no lo prohíbe? Bueno, a mí se me olvidó mencionar a Evodia y a Síntique. A Síntique, pero, no, pero tengo que mencionarlas porque Pablo las menciona. Que Sí, Pablo la menciona. fueron líderes, fueron líderes. Evodia y Síntique. Bien, miren. La pregunta es ¿por qué la Biblia no prohíbe que una mujer sea pastora? Oh, yo puedo decirle que la afirmación de que la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora no resiste. Oiga, oiga esto, oiga, envíele este video a los que están en contra de que la mujer sea pastora. Y si le dicen que eso no es así, dígale que estamos dispuestos a un foro abierto, para no hablar de debate, un foro abierto. Tenemos toda la documentación histórica, literaria, exegética. Oiga bien, la afirmación de que la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora no resiste una exégesis seria, no resiste una exégesis correcta, no resiste la interpretación filológica, gramatical seria de la Biblia. El Nuevo Testamento no define el ministerio por títulos modernos, sino por funciones de edificación. Y en esas funciones aparecen mujeres como Priscila, Febe, Junia y las profetisas del cristianismo primitivo. Y es bueno señalar que la escritura sí corrige el desorden, sí corrige la falsa enseñanza, pero no establece una incapacidad ontológica femenina para pastorear
enseñar o edificar la comunidad de fe. Oiga bien, no es la Biblia la que expulsa a la mujer del ministerio pastoral. Lo repito, no es la Biblia la que expulsa a la mujer del ministerio pastoral. Son ciertos grupos, y más que grupos, ciertas lecturas tardías, lecturas selectivas, lecturas defensivas, las que proyectan sobre la Biblia una prohibición más grande de la que el texto realmente sostiene. Ahora, ¿en qué nos basamos? Sencillo. Esa afirmación de que la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora suele construirse sobre una combinación de anacronismo terminológico. Lo repito, la afirmación de que la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora suele construirse sobre una combinación de anacronismo terminológico, de reduccionismo selectivo y una lectura descontextualizada de ciertos textos paulinos del apóstol Pablo, porque desde una exégesis seria, honesta, histórica, filológica, canónica, el problema no debe formularse así. No se trata de preguntar si aparece el título moderno pastora, sino si el Nuevo Testamento excluye ontológicamente a la mujer del cuidado, de la dirección de la enseñanza y la edificación de la comunidad cristiana. ¿Y cuál sería la respuesta leída con rigor? No, no y no. Porque la evidencia bíblica muestra que mujeres ejercieron ministerios de enseñanza, ministerios de liderazgo doméstico eclesial, ministerio de profecía pública, ministerio de diaconía oficial, ministerio de colaboración apostólica, ministerio de edificación doctrinal. Por tanto, la tesis de una prohibición universal, de una prohibición absoluta, no resiste un examen exegético serio, honesto y robusto. La Biblia, es bueno señalar que la Biblia define ministerios por función, no por títulos eclesiásticos modernos. El primer error del argumento prohibicionista es confundir un título eclesiástico posterior con la realidad ministerial bíblica. Y no tendría tiempo para explicarlo. Por ello la pregunta exegéticamente correcta no es ¿dónde dice la Biblia pastora? Sino impide la Biblia que una mujer ejerza funciones de guía, funciones de instrucción, funciones de cuidado y de liderazgo pastoral. La respuesta es no, negativa, porque el Nuevo Testamento muestra precisamente a mujeres realizando varias de estas funciones. De modo que la ausencia de un título moderno no equivale a la ausencia de una función bíblica. Confundir nomenclatura eclesiástica tardía con realidad ministerial neotestamentaria es un error hermenéutico elemental. Ojo, el Nuevo Testamento presenta mujeres ejerciendo ministerios de enseñanza y de formación doctrinal. Quien afirma que una mujer no puede enseñar doctrina bíblica a hombres debe explicar por qué el Nuevo Testamento presenta a Priscila corrigiendo teológicamente a Apolos sin la menor censura apostólica. Y lo que van a hacer es a inventar con la Biblia. La Biblia reconoce mujeres en ministerios eclesiales formales, no solo en funciones privadas o informales. Ya dijimos el caso en Romanos 16 de Febe, a quien el apóstol Pablo recomienda, a quien llama diáconos de la iglesia en Cencrea. De modo que el mismo Pablo, que algunos invocan para silenciar a las mujeres, reconoce públicamente a Febe como una ministra de una iglesia. Por tanto, el problema no está en Pablo, sino en la mala lectura selectiva de Pablo. Además, el Nuevo Testamento reconoce incluso autoridad apostólica femenina. Ahí está el caso de Junia en Romanos
capítulo 16, versículo 7. Hello, el valor de Junia. Oye, Junia presenta, yo veo una discusión enorme, porque si el texto reconoce a una mujer dentro del horizonte apostólico, entonces queda refutado el presupuesto de que el liderazgo femenino es una innovación moderna ajena al cristianismo primitivo. Si el cristianismo primitivo pudo reconocer a Junia en relación apostólica, resulta exegéticamente insostenible afirmar que toda forma de liderazgo eclesial femenino sea antibíblica por definición. Además, el don de profecía en la Biblia implica voz pública, implica autoridad espiritual, implica edificación comunitaria. Muchos aceptan que hay profetizas, pero no comprenden las implicaciones de esa admisión. En la escritura, la profecía no es un adorno devocional privado, es una función de edificación, de exhortación, de corrección, de orientación y comunicación de la palabra de Dios al pueblo. Señores, aceptar que Dios habla a la iglesia por medio de una mujer profetiza, pero negar que esa misma mujer pueda cuidar, pueda enseñar y pueda edificar pastoralmente, no es exégesis, es incoherencia eclesiológica. ¿Es cuánto? Wow. Tremendo. Doctor, voy a hacer aquí eh, una pregunta. Bueno, van a ser dos, pero quiero comenzar diciendo, eh, por llevar a cabo esta pregunta, porque muchas veces la gente dice que la mujer no puede ser, supuestamente, entre comillas, o no puede ejercer el pastorado. Y son la gente que muchas veces hablan de que hay que usar la exégesis, la hermenéutica, y muchas veces ellos mismos quieren interpretar la Biblia literal. Entonces, hay un problema cuando ellos dicen eso, porque entonces cuando tú me dices a mí que hay que decir o interpretar la Biblia literal, pero tú lo estás diciendo en ese punto, En ese punto. en ese punto yo hago la pregunta. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando los árboles hablan, ¿ves? ¿Qué va a pasar ahí? Ay, ¿Ve? O sea, ¿qué va a pasar? Porque hay gente que literalmente dice, no, porque Jonás se lo tragó un pez. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí literalmente cuando la burra o el burro habló? O sea, hay cosas que hay que tener cuidado cuando usamos la palabra literal. ¿Ves? Porque para una cosa es y para otra no. ¿Qué hacen ellos? Ellos usan, doctor, el hecho, y usted está explicando eso muy bien, de que porque Jesús eligió a 12 hombres y no ok, eligió una mujer. ay, perdón, un paréntesis. Mm. Ellos toman eso porque desconocen el contexto cultural de la Ujú. época. Y usted con la Biblia no puede desconectar la Biblia del contexto cultural de la época. Usted no puede Correcto. desconectar la Biblia de la mentalidad de la época. Usted no puede desconectar la Biblia del pensamiento de la época. Usted no puede desconectar la Biblia de la forma de proceder que tenían todos en común. Y eso no invalida, perdone que lo interrumpí, que la mujer sea pastora. No, no, excelente, doctor, porque ahí donde está el punto que quería entrar, porque entonces están leyendo algo literalmente, pero dejamos la cultura, dejamos muchas cosas por Oh, fuera, no, incluso, aunque él cogió 12, voy a decirle esto, aunque él cogió 12, en el ministerio de Jesús había mujeres trabajando, pero claro que sí. ¿entiendes? Que Claro fueron que hasta más fieles que los mismos 12. sí. Cierto, ¿Ve? cierto. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado con esto. Ahora, doctor, yo creo aquí que estos hombres, primeramente, por ciertas escuelas de interpretaciones, por ciertas experiencias que ven, me explico, que porque ven el abuso de mujeres pastoras, ellos ahora quieren descualificar el pastorado. O Cierto. sea, por experiencia que están viendo. Y el problema es que
No importa la experiencia, no puede descualificar. Es como aquellos que dicen que los apóstoles no existen, que ya eso no trabaja, que los profetas, por el hecho de que hay apóstoles abusando por ahí, no quiere decir que descualifique que el ministerio pastoral está, apóstol, perdón, está vigente, porque una experiencia no descualifica una verdad escritural. Correcto. Ahora, aquí hay otro problema y aquí es que viene la pregunta que más quiero a ver cómo usted la contesta. Yo veo aquí que también de una u otra forma se dice que hay un abuso. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando un hombre es llamado o es puesto en un ministerio pastoral, rápido a la esposa le llaman pastora. ¿Ve? Como que la pastora recibe el llamado por herencia de su esposo. Entonces, esto ha traído un problemita a las iglesias que hoy en día hay mujeres que, hermanos, solamente están de lujo al lado de su esposo y la llaman pastora, no por un llamado directo, sino por algo que heredera por causa de su esposo. Entonces, esto ha traído un problema grande en las iglesias tradicionales, porque más tradicionales, porque desde que ponen un pastor, rápido llaman a su mujer pastora, que es lo que ahora yo llamo la nueva era. Alguien lo unge profeta, ya su esposa automáticamente perdón, unge a un hombre apóstol, ya oficialmente a su esposa la llaman profeta. ¿Sabe? Esa es la era moderna. Ungen apóstol, la esposa automáticamente profeta, sea llamada o no sea llamada. Entonces, esto ha traído un problema. La pregunta es, doctor, ¿es oficiar o cómo usar la pregunta de que la mujer de un pastor se llame pastora porque él es pastor? De que el título pastora se use para la esposa del pastor. Bueno, Para esposa ser pastor. Eso ha sido un problema muy grande que yo sé que hay muchos que están ahí presentes que tienen ese problemita. claro. La afirmación frecuente en diversos contextos eclesiásticos contemporáneos, según la cual cuando llaman al pastor también llaman pastora a su esposa, introduce una cuestión que no se limita al ámbito del lenguaje devocional o al ámbito del lenguaje protocolario. En realidad, dicha expresión abre un problema más amplio que se sitúa en la intersección de la eclesiología normativa, la hermenéutica bíblica, la teología del ministerio y la sociología y fenomenología de la religión. Ahora, la pregunta subyacente es de naturaleza teológica y estructural. ¿Puede el ministerio pastoral, entendido como un oficio espiritual, conferido para la edificación de la comunidad cristiana, transmitirse, compartirse o extenderse automáticamente por medio del vínculo matrimonial con el ministro ordenado? Bueno, responder adecuadamente a esta pregunta exige superar aproximaciones simplistas y adoptar un enfoque analítico que integre diversas disciplinas teológicas y humanísticas. En particular, según lo que puedo entender, el problema requiere considerar tres dimensiones fundamentales. La primera, la exégesis bíblica, que examina la naturaleza y la función del ministerio pastoral en el Nuevo Testamento. Lo segundo que hay que estudiar es la historia de la iglesia, que permite observar cómo se ha configurado el liderazgo eclesial a lo largo de los siglos. Y también hay que ver la sociología de la religión, que ayuda a que comprendamos las prácticas simbólicas, las prácticas culturales que surgen, que emergen en Ujú, comunidades religiosas contemporáneas. Y solo mediante esta triangulación metodológica, escritura, la Biblia, la historia y el análisis sociológico, es posible evaluar con rigor la legitimidad teológica y la legitimidad eclesiológica del uso del título pastora aplicado al cónyuge del pastor. Hay un problema, especialmente en los ambientes hispanos,
latinos aquí en Estados Unidos, que cuando es la esposa que es ungida como pastora, al esposo de la pastora no le dicen pastor, sino el esposo de la pastora. Es un problema. Y pasa en Latinoamérica. Ahora, en el ministerio pastoral, en el Nuevo Testamento, es bueno que sepamos que tiene una naturaleza carismática, una naturaleza que es funcional, una naturaleza que es vocacional. Y en el cuerpo neotestamentario el pastorado aparece como una función ministerial específica dentro de la economía carismática de la iglesia. No se presenta como un título honorífico derivado de vínculos familiares, ni como una extensión doméstica de liderazgo eclesial. Ahora, el pasaje pragmático que articula la diversidad ministerial, ya lo dijimos, se encuentra en Efesios 4:11, donde se describe la constitución de los ministerios por iniciativa de Cristo mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo, eso no es un orden jerárquico. No, Correcto, pudo correcto. haber sido al revés. Maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Porque muchos, y yo lo llegué a escuchar, ese texto lo tomaban como una jerarquía, erróneamente, por ignorancia, por desconocimiento, por mal manejo de las leyes de interpretación bíblica. Ahora bien, ¿qué refleja Efesios 4:11? Bueno, una estructura plural, una estructura carismática, cuyo propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos ministerios que están descritos aquí no constituyen títulos hereditarios ni extensiones familiares del liderazgo, sino dones funcionales conferidos por Cristo a individuos específicos para el servicio de la comunidad creyente. Pero ¿qué pasa? En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3, hay una dimensión pastoral del liderazgo eclesial, donde el apóstol Pedro exhorta a los ancianos a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Asimismo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo dirige una advertencia pastoral a los líderes de la iglesia de Éfeso. Él dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de estos textos, a partir de un análisis exegético, aquí se permite identificar tres rasgos fundamentales del ministerio pastoral. Número uno, vocación específica. El liderazgo pastoral surge de un llamado que es particular dentro de la comunidad cristiana eclesiástica, dentro de la comunidad de fe. Segundo, hay una responsabilidad espiritual porque el pastor ejerce una función de guía, una función de enseñanza, una función de cuidado del rebaño. Tercero, hay una responsabilidad personal ante Dios. El ministerio implica rendición de cuentas, palabrita y frase que a muchos no les gusta. El ministerio implica rendición de cuentas ante el Señor y ante la comunidad de fe. Entonces, vamos a ser honestos y serios con la palabra. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se establece que el ministerio pastoral pueda transmitirse por vínculo matrimonial. La lógica ministerial neotestamentaria es
carismática, es vocacional, es funcional, no genealógica ni conyugal. No es genealógica, pero tampoco es conyugal. Entonces, tenemos que ver, en segundo lugar, la distribución individual de los dones espirituales. Porque la Correcto. teología paulina refuerza este principio al afirmar que los dones espirituales son distribuidos individualmente por el Ujú. Espíritu Santo conforme a su voluntad soberana. Por eso en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11 declara, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y este principio posee profundas implicaciones para la iglesia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, establece que los ministerios no se transmiten por parentesco, no se transmiten por biología, no se transmiten por familia. Claro, estoy exponiendo correctamente la palabra. Eso no quita que si, por ejemplo, usted tiene una hija o un hijo que usted le ve la vocación pastoral, usted le ceda o le traspase la posición para usted dedicarse a otras funciones ministeriales. Lo aclaro. Amén. En Amén. segundo lugar, se excluye la posibilidad de adquirir autoridad espiritual sencillamente por una mera proximidad institucional. En tercer lugar, se descarta cualquier forma de transferencia automática del ministerio por matrimonio. Claro, nosotros creemos que un pastorado funciona mejor cuando hay una pareja ministerial, aunque a la esposa del pastor no se le llame pastora. Ujú. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el pastor está expuesto, oiga bien, a múltiples y polifacéticas tentaciones de todo tipo, de todo tipo. La economía carismática del Nuevo Testamento subraya la soberanía del Espíritu Santo en la distribución de los dones, lo cual impide concebir el ministerio como una forma de herencia o una extensión familiar de liderazgo. Además, tenemos que ver la perspectiva sociológica. ¿Por qué? Porque el título pastora tenemos que verlo como un fenómeno cultural. Porque a pesar de la ausencia de fundamento bíblico explícito para tal práctica, en numerosos contextos evangélicos, especialmente en ambientes hispanos, latinos, pentecostales y latinoamericanos, se ha difundido el uso del término pastora para referirse a la esposa del pastor. ¿Cómo lo vemos? Desde la sociología de la religión. Este fenómeno puede interpretarse mediante diversas categorías analíticas, como una extensión simbólica del liderazgo familiar, algo como un reconocimiento de la comunidad de la iglesia, una convención protocolaria, y es bueno que se sepa que en ninguno de estos casos el uso del término pastora implica necesariamente ordenación ministerial o autoridad pastoral formal, pero tampoco ejercicio institucional de oficio pastoral. Ojo, es importante establecer que existe una distinción conceptual y hay que diferenciar el título honorífico del oficio ministerial para evitar confusiones eclesiológicas. Tenemos que distinguir entre dos realidades diferentes. Número uno, el título honorífico, que en ciertos contextos eclesiales el término pastora se utiliza como expresión de respeto hacia la esposa del pastor. Y no está mal eso. Yo mismo lo voy a decir aquí. Eso de decirle a un miembro tú a la pastora, yo lo veo como una falta de respeto. Yo lo veo como una forma desdeñante. Yo lo veo como
psicológicamente la persona le dice tú a la pastora porque no respeta, oiga esto, la autoridad que tiene la esposa del pastor en el contexto eclesiástico. Con esto no estoy diciendo que la esposa del pastor no debe ganarse el respeto. Tiene que ganárselo, porque tampoco es automático. ¿Ve? Pero en cierto contexto se utiliza como una expresión de respeto hacia la esposa del pastor. Y esto refleja un reconocimiento social dentro de la comunidad. Esto implica gratitud por el apoyo ministerial brindado al pastor o sencillamente por una costumbre congregacional. Ojo, el oficio pastoral, propiamente dicho, desde una perspectiva bíblica y teológica, el reconocimiento del pastorado requiere varios elementos fundamentales, que son el llamado espiritual discernido, el reconocimiento de la comunidad eclesial, la capacidad doctrinal y pastoral para enseñar y para guiar, y la designación u ordenación ministerial. ¿Por qué? Porque el matrimonio por sí mismo no constituye un mecanismo de transmisión del oficio pastoral. Ojo, hay evidencia histórica que confirma esta distinción. ¿Cuál? El testimonio histórico de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva los ministerios eran reconocidos mediante el discernimiento comunitario y la confirmación apostólica, no por vínculos familiares con líderes eclesiásticos. De modo que tenemos que aplicar aquí el principio bíblico teológico fundamental. El ministerio en la iglesia no se hereda, no se transmite por matrimonio y no se adquiere por proximidad familiar. Surge del llamado soberano del Espíritu Santo y del reconocimiento discernido de la comunidad de fe. Yo entiendo, oiga bien, yo entiendo o entendemos y reconocemos que después que un pastor le ha dado dificultad levantar una iglesia, 30 años, 40 años al frente de esa obra, ¿ah? Y ve que un hijo o una hija tiene el llamado, posee los elementos del llamamiento y tiene carga con el oficio y la función ministerial, traspase. Pero muchas veces se hace el traspaso sin el hijo o la hija tener ni el llamado, ni el llamamiento, ni cargar con el oficio ministerial. Se hace por un asunto que dice, y yo después que me he fajado con esta obra, ¿a quién se la voy a dejar? Entonces ahí hay problemas. Ahí se está tergiversando. De modo que para terminar, el uso del término pastora para referirse a la esposa del pastor puede comprenderse legítimamente como una convención cultural o una expresión de respeto comunitario. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, histórica y teológica, de forma rigurosa, el ministerio pastoral no se transmite automáticamente por vínculo matrimonial. Porque el Amén. pastorado constituye un llamado personal, confirmado por la comunidad de fe y ejercido bajo responsabilidad espiritual delante de Dios. Wow, tremendo. Ahora, doctor, eso que usted dijo, quiero hacer otra pregunta encima de la que ya hemos Ah, hecho. Lo que pasa, usted estaba hablando algo que se practica mucho y es que muchos pastores están dejando de ver pasar el ministerio a un hijo, una hija, no sé, que tenga o él vea el llamado directamente de Dios. Lo que están haciendo es más dejando los ministerios como herencia económica más que por un llamado. ay, no toques esa tecla, dejemos eso para otro día. Tocar ese tema va a herir, no van a ver la exposición correcta de la Biblia, entonces lo van a tomar personal. De ese tema para otro día.
Sí, sí, no, 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 pero es algo que vemos constantemente, que es lo que sucede. Ahora, doctor, una pregunta que tiene todo el derecho de hacerse. Una, muchas veces por el hecho que le están dando el título de pastora por herencia a una mujer, yo he visto que muchas veces detienen el verdadero llamado en ella. Correcto. ¿Ves? Porque la ponen en un lugar donde no le corresponde y ella por querer ser fiel a eso, deja su verdadero llamado a un lado. Y eso es un problemita en muchas iglesias con mujeres con un potencial, pero no lo desarrollan porque le dieron el título, no que vino del cielo, se lo dieron y la congelan, la detienen ahí. Ahora, basado a esto, también podemos decir, doctor, mirándolo de esta forma, que no quiere decir que no exista un pastorado en una mujer que funcione al lado de un hombre también, por ejemplo. Se puede decir, doctor, que a una pareja se les reconozca, como usted estaba explicando, que tienen el llamado pastoral y se envíen, porque, por ejemplo, esto es un ejemplo. A Pablo y a Bernabé lo enviaron juntos, ¿ves? Son hombres, estoy usando este ejemplo, a un ministerio, pero lo mismo se puede usar entre un hombre y una mujer que tengan el llamado y sean enviados a un trabajo pastoral. Verdaderamente también esto puede funcionar así. Solamente una pequeña aclaración. Usted me está hablando de la pareja ministerial, esposo-esposa, Sí. o de dos personas del mismo sexo que pastorean una No, no, iglesia. no, no. Usé ese ejemplo como que podían enviarse Ah, dos para un mismo ministerio, porque Pablo y Bernabé fueron enviados a hacer un mismo trabajo. Estoy usando eso de ejemplo de enviar a dos. Ahora, en, en el caso matrimonial, el ah, esposo y la mujer pueden ser enviados a un mismo ministerio pastoral por claro, cuanto los dos tengan el llamado y ella tenga ese llamado funcional también como pastora. ¿Se pueden enviar los dos a trabajar en el claro mismo que sí. ministerio? No, claro que sí. Acuérdense que ahí hay un fenómeno que es sociológico, otro que es eclesiológico y otro que es pastoral. Y se observa con frecuencia en diversos contextos contemporáneos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos que ver el fenómeno del título pastoral por vínculo matrimonial. ¿Ve? Ujú, Porque en muchas comunidades en las cuales nosotros convivimos, se le otorga el título de pastora a la esposa del pastor. Ahora, este título suele sugerir tres lógicas institucionales. Primero, la lógica representativa. La esposa del pastor representa simbólicamente a la familia pastoral. También está la lógica honorífica, que el título funciona como un reconocimiento social de la iglesia. O sea, dentro de la comunidad eclesiástica, la iglesia reconoce a la esposa del pastor como pastora. ¿Ve? No por llamado, no por llamamiento, no por oficio o función ministerial, sino como una lógica honorífica. Y está la lógica sucesoria o la lógica dinástica. En algunos casos, el liderazgo ministerial se transmite dentro de la familia. Bueno, se dan dos casos. No sé si usted lo ha visto, especialmente en los concilios. En los concilios, cuando muere el esposo, si la mujer tiene el llamado, se la deja como, se la nombra pastora. Otras veces, ojo, porque como vemos una cosa, vemos la otra. Otras veces vemos a la viuda que no tiene de qué vivir, que a lo mejor el marido no le dejó nada, que hay que sostenerla, ¿ah? Y hay que dejarla pastoreando aunque no tenga el llamado. Hemos visto esos casos correcto, aquí en correcto. Estados Unidos y en Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Sí, Entonces se sí. piensa en el asunto económico. Dice, bueno, hay que darle de comer. Ese pastor duró 30 años ahí y la vamos a dejar en el aire. Que no está mal el pensamiento, pero se mezclan cosas que no tienen que mezclarse. Ujú. ¿Eh? Por eso, bueno, mejor no digo esto porque esto puede causar una revolución. Entonces, entendemos que las tres lógicas, lógica representativa, lógica honorífica
y lógica sucesoria o dinástica. Entonces, tenemos que diferenciar entre título honorífico y ministerio real. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre título institucional versus el ministerio funcional. El Nuevo Testamento no define el ministerio por estatus honorífico, sino por función y servicio. Vamos a ejemplos claros. Febe es llamada diácono porque ejercía un servicio real. Priscila aparece enseñando junto a Aquila. Junia es llamada apóstol. Entonces, en estos casos, la autoridad ministerial proviene del ejercicio del ministerio, no del vínculo matrimonial. Exacto, correcto. Ahora, usted tocó algo muy delicado. Ojo, el riesgo sociológico, que es un neutralizador del potencial de una mujer que tiene el llamado. Porque cuando el título se otorga solo por matrimonio, ocurre un fenómeno que la sociología institucional describe como neutralización del potencial. Y esto sucede cuando el título sustituye el desarrollo ministerial. Cuando la persona recibe estatus sin proceso. ¿Cómo? Estatus sin llamamiento. Ocurre cuando el reconocimiento reemplaza la formación. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Que no se fomenta el crecimiento bíblico y teológico de esa mujer, que no se estimula el liderazgo pastoral real, que el rol queda reducido a función ceremonial. Por eso, oiga bien, no se me sientan mal las mujeres, no se me sientan mal, porque el problema hemos sido nosotros mismos. Es difícil ver una mujer en el ministerio, no digo que no lo hay mujeres sí muy buenas, que manejen correctamente la Biblia, que manejen la hermenéutica, que manejen la exégesis, que manejen la correcta interpretación de la Biblia sin sesgos doctrinales. Hello, es difícil. No digo que no están, ¿ah? Pero es difícil verlo, porque las que usted oye muchas veces tienen que sesgos doctrinales. ¿Y cuál es el problema del sesgo? Que entonces se malinterpreta la Biblia porque mi organización eso es lo que opina. Claro, usted no le falta el respeto a su organización, pero una cosa es la organización y otra cosa es la correcta interpretación de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Oiga bien, entonces, hay una confusión, hay un problema eclesiológico, hay una confusión entre carisma y parentesco. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento los ministerios surgen ¿de qué? De vocación, de carisma y de reconocimiento comunitario. Ahí está Efesios 4, ahí está Primera de Corintios 12. Nunca aparecen por herencia familiar. Incluso en la iglesia primitiva se evitó que el ministerio fuera dinástico o hereditario para impedir que la autoridad espiritual se transformara en capital familiar. Entonces, la pregunta que usted me hace de las parejas ministeriales, que es un modelo distinto, porque en el cristianismo primitivo sí encontramos parejas que ejercen ministerio conjunto, pero no por título heredado, sino por una participación activa. Ejemplo, Priscila y Aquila. Aquila es un hombre, no son dos mujeres. Priscila y Aquila. ¿Qué hacían ellos como pareja? Enseñaban, discipulaban, plantaban comunidades y formaban líderes como Apolo. Aquí no existe título honorífico, sino ministerio compartido. Entonces, el problema no es que una mujer sea pastora. El problema es cuando el título se vuelve hereditario, el título se vuelve honorífico, el título reemplaza vocación, formación y función. Y el Nuevo Testamento define el ministerio por servicio, no por estatus. Un título pastoral otorgado por matrimonio puede producir prestigio institucional, pero solo el ejercicio real del ministerio desarrolla el llamado y libera el potencial que Dios ha puesto en una persona. Wow.
Excelente, muy buena contestación, doctor. A esa, Aclaramos, doctor, sí, lo que estoy diciendo no quita que hay muchas mujeres, existen muchas mujeres en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Centroamérica, en el Caribe, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Europa, en África. Existen muchas mujeres con llamado pastoral. Eso no podemos negarlo. Con llamado genuino. Aunque el esposo no brille, ellas son pastoras. Y eso no le quita legitimidad. ¿Por qué? Porque el llamamiento viene del Eterno a través del Espíritu Santo. ujú, Cristo fue el que dio, el que eligió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Espero, excelente, espero excelente. haber explicado eh, hasta nuestro alcance este asunto. No, no, excelente. Y hay que, bueno, yo creo que viene la tercera parte porque todavía no hemos desarrollado el llamado y llamamiento, Ay, 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 ay. donde hay que hablar ahí sobre las funciones, que no es una jerarquía, pero eso lo vamos a tocar allá. Pero ya que el tiempo corre, voy a hacer una pregunta. Me quedan dos, pero yo creo que esta va a coger un tiempo. Y esta pregunta es, doctor, porque aunque usted ha explicado de que la mujer sí puede ser pastora y la pregunta no es dónde lo dice, ¿ve? Usted explicó muy bien esos puntos, pero yo sé que aquí hay gente que están oyendo y los que van a estar más adelante oyendo esto van a decir sí, pero la Biblia dice, ¿ve? Y usan ciertos versículos de la manera incorrecta, la interpretación incorrecta, y eso ha dado fortaleza a ciertas escuelas que conocemos, por no decir nombre, porque hay gente que se hieren por nada, Sí, que son hipersensitivos. sí, sí, usan eso a favor de lo que ellos piensan que es su escuela, pero no lo que la Biblia quiere decir en realidad. Correcto, correcto. Su línea de pensamiento Ujú. teológica y filosófica se la imponen a la gente. Se la No es la imponen correcta interpretación de la Biblia. totalmente. Entonces, para esos que están ahí nerviosos, que yo sé que se están haciendo esa pregunta, ¿cómo se puede explicar esto que ha traído tanto problema, doctor? ¿Cómo se explica o cómo se interpreta correctamente? Primera de Timoteo 12, 11 y 12. Primero de Corintios 14, 34 y 35, donde habla que la mujer calle. Shh, usted no habla. Ay, ay, ay. ¿Ve? O Sí, sea, sí, esto lo han puesto, hermano. Hay iglesias que la mujer no puede ni dar los anuncios, doctor. Ni los anuncios puede dar. Entonces, ¿cómo? pero pueden diezmar, pueden dar, Exacto, ¿verdad? Eh, exacto. Entonces pueden vender cosas para sacar fondos, pero no pueden hacer más nada en la iglesia. ¿Cómo usted nos puede traer esta explicación, esta interpretación que muchas congregaciones, escuelas, denominaciones tienen incorrecta esta interpretación donde verdaderamente han paralizado totalmente el ministerio de las mujeres? bueno, usted ha citado dos citas. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, Dos. versículo 11 al 12. Y primera carta a los Corintios, 14, del 34 al 35. Ajá. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con algo. Porque el problema que a veces a mí me sorprende ver gente que dice que estudia Biblia, está en el ministerio, pero entonces usted lo escucha y dice, ¿cómo es que estudia la Biblia? Oiga esto, los textos restrictivos no pueden absolutizarse por encima del conjunto canónico ni aislarse de su contexto. No sé si usted me está entendiendo. Mm, Los textos que restringen el actuar de la mujer no pueden volverse absolutos ni universales por encima del conjunto canónico, pero tampoco se pueden aislar, que es lo que pasa con el ministerio de la mujer en algunos contextos. No se puede aislar del conjunto canónico, no se puede aislar de su contexto. Y estos textos que usted acaba de mencionar son los más usados para prohibir el pastorado de la mujer, para prohibir mm. el pastorado femenino. Primera carta a Timoteo 2, del 11 al 12, y primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. El problema no es leerlos, el problema es aislarlos, y aquí es
como dijimos la semana antepasada, aquí, como decían donde yo nací, aquí usted mata el gallo en la bolsa, aquí usted mata el gallo en la funda. El problema es aislarlos del contexto histórico, del contexto literario, hello, y del contexto canónico. Y lo voy a explicar. En primera carta a Timoteo, Pablo escribe a una situación eclesial concreta en Éfeso. ¿Marcada por qué? Por falsos maestros. ¿Marcada por qué? Por desorden doctrinal. ¿Marcada por qué? Por problemas formativos. Hello. Y el verbo griego autentein en primera de Timoteo 2:12 no equivale, oiga bien, simplemente a ejercer autoridad sana, sino que equivale, connota, dominar, imponerse, usurpar o ejercer control indebido. Por tanto, el texto no necesariamente prohíbe toda autoridad femenina, sino una forma concreta, oiga bien, y desordenada de enseñanza, una forma concreta y desordenada de autoridad en un contexto específico. ¿Y qué pasa con Primera de Corintios? Estoy resumiendo. En Primera de Corintios, Pablo no puede estar imponiendo silencio absoluto a las mujeres, cuando en la misma carta, que eso no lo dicen los que están en contra del pastorado de la mujer, en Primera de Corintios, Pablo no puede estar imponiendo silencio absoluto a las mujeres, cuando en la misma carta reconoce que oran y profetizan en la asamblea. Hello, siempre que lo hagan conforme al orden debido. Por lo tanto, primera carta a los Corintios, capítulo 14, no puede interpretarse como silencio total, sino como una corrección de una forma específica de interrupción o desorden. Ahora bien, la exégesis, la filología y la exégesis y la gramática seria no enfrenta textos entre sí, sino que los integra. Y cuando se los integra, la conclusión no es, oiga bien, no es una prohibición universal del ministerio de la mujer, no es una prohibición universal del ministerio femenino, sino la exigencia de orden, la exigencia de sana doctrina y la exigencia de edificación comunitaria. Exigencias que aplican tanto a hombres como a mujeres. Ahora bien, perdón. Construir una prohibición universal sobre textos situacionales, ignorando mujeres que oran, ignorando mujeres que profetizan, ignorando mujeres que enseñan y sirven ministerialmente en la misma escritura, no es, oiga bien, no es fidelidad bíblica, es selección ideológica malsana del canon. La lógica del Nuevo Testamento se centra en el don, se centra en el llamado, se centra en la edificación, no en una ontología ministerial inferior a la mujer. Porque el principio rector del Nuevo Testamento sobre el ministerio es carismático, es cristocéntrico. Cristo reparte dones para la edificación del cuerpo. El énfasis apostólico recae en la fidelidad, en la madurez, en la sana doctrina, en el carácter, en el servicio y en la edificación comunitaria. Ahora, la gran pregunta del Nuevo Testamento no es, ¿pertenece esta persona al sexo correcto para servir a Cristo? Hello. Lo repito, la gran pregunta del Nuevo Testamento no es, ¿pertenece esta persona al sexo correcto para servir? No, sino que la pregunta debe ser, ¿ha sido llamada, ha sido dotada y ha sido reconocida por la comunidad para edificar el cuerpo de Cristo? Entonces, la visión paulina del cuerpo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y la distribución de dones en Romanos 12 y Efesios 4, empujan hacia una
eclesiología de interdependencia, apuntan y empujan hacia una complementariedad funcional y apuntan a un servicio mutuo, no hacia una reducción biológica de la vocación, porque los que quieren negar el ministerio de la mujer están haciendo una reducción biológica de la vocación ministerial. Y ahí se cae totalmente su argumento, por más que filosofen, por más invento que la doctrina de que la mujer no puede pastorear es un invento, es una mala interpretación de la Biblia, es un adefesio, es una patochada exegética. Negar de manera absoluta que Dios pueda llamar a una mujer al ministerio pastoral exige demostrar no solo que ciertos textos limitan situaciones concretas, sino que la escritura entera establece una capacidad, o mejor dicho, una incapacidad, mejor dicho, esencial femenina para enseñar, cuidar, gobernar espiritualmente o edificar públicamente. Y esa demostración simplemente no existe. Óigalo bien, la Biblia jamás enseña que la mujer sea ontológicamente incompetente para cuidar almas, para enseñar verdad y edificar la iglesia, donde el Espíritu Santo da don, donde el Espíritu Santo da carácter, donde el Espíritu Santo da fruto. La prohibición humana no puede hacerse pasar por mandato divino. La tesis de que la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora no se sostiene como conclusión necesaria de una exégesis seria, de una exégesis correcta, de una exégesis integral que se respete. Lo que sí muestran las escrituras es mujeres que profetizan, mujeres que enseñan, mujeres que sirven oficialmente a la iglesia, mujeres que participan en la formación doctrinal, mujeres que ejercen liderazgo espiritual reconocido. Y estos textos restrictivos que deben leerse contextualmente, no como decretos universales, desconectados, desanclados del resto del canon. Por lo tanto, la discusión no debe resolverse desde eslogan eclesiásticos, sino desde una hermenéutica seria. Y esa hermenéutica muestra que el argumento prohibicionista absoluto es mucho más frágil de lo que suele aparentar. La Biblia no prohíbe universalmente que una mujer sea pastora. Lo que prohíbe es el desorden. Lo que prohíbe es la falsa enseñanza. Lo que prohíbe es el abuso de autoridad. Lo que prohíbe es los males que no pertenecen a un sexo, sino a la condición humana caída. Decir que la Biblia prohíbe que una mujer sea pastora porque no aparece el título pastora es un error filológico. Es un error gramatical, es un error histórico, es un error cultural. El Nuevo Testamento define ministerios por función, no por etiquetas modernas, y presenta mujeres enseñando, profetizando, sirviendo oficialmente a la iglesia y ejerciendo liderazgo espiritual sin condena apostólica. ¿Es cuánto? Aleluya. Bueno, yo creo que más claro no se podía decir. Bueno, yo creo que ha corrido bastante el tiempo, doctor, no hemos Sí, sí, entrado. sí. Am, todavía habían otros pasajes que quisieran haber tocado. Lo Eh, tocaremos dentro de 2 semanas. sí, sí, sí. Sí. Porque todavía tenemos los pasajes de 1 Timoteo 3, Ajá, tenemos ajá. a Tito, Ay, eh, que hay que tocarlo incluso. Esta es una pregunta que yo creo que ya con lo que usted ha dicho se contesta, pero tenemos la pregunta que la podemos desarrollar la próxima semana, si la claro. mujer puede ser obispo o ejercer el Ay, obispado. ay, ay. Eso, Lo grande es que muchos que dicen que están de acuerdo que la mujer puede ser obispo, en las instituciones que ellos están, no hay una mujer que mm, sea miembro del cuerpo directivo, del cuerpo ejecutivo. Ay, lo dije, ay, lo dije, ay, lo dije. mm, O como dice un amigo mío, es mentira.
Están de acuerdo que la mujer sea obispo, pero en las estructuras donde ellos se mueven no existe una sola mujer. No hay nadie ahí. No, no, eso, eso, En esa mesa no se sientan. no se sientan. Esa pregunta va a sacar candela, chispa y fuego. Bueno, yo creo que esa pregunta la vamos a dejar para la tercera parte y ahí entramos de lleno eh, a ese llamamiento que todavía lo que hemos es sacado el polvo a ese tema. El polvo. Vamos a tratar la semana próxima, digo, dentro de 2 semanas, de definir bíblicamente lo que es llamado, lo que es llamamiento y lo que es función ministerial. Sí, porque hay un problemita, hay dos o tres cositas que hay que arreglar que la iglesia practica, no, ¿cómo decirle? Lo practica más por tradición, no por una verdad Correcto. escritural. Y eso hay que arreglarlo. Pero nada, gracias y paz. Espero que haya sido de bendición. Comparte este video. Esta información es interesante. Vuelva a oír el video, saque apunte para que aprendan. No, no queremos que esto se pierda, sino que verdaderamente sea de gran bendición. Todos aquellos que tuvieron esta hora y casi 15 minutos ahí oyéndonos, comparte este video, que es muy importante para que otros lleguen a este material que hemos dado y que verdaderamente el doctor lo ha traído con mucha excelencia. Así que este que le habló el pastor Domingo Pino, es una bendición haber estado con ustedes. Doctor, despídase ahí de ese maravilloso pueblo. Amén, amén. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por estar en contacto. Muchas gracias por estar conectados, tanto a los que están como a aquellos que se van a conectar en las próximas horas, minutos, días, semanas, meses, en lo adelante. Recuerden que este video se va a subir a YouTube en una semana quizás o menos, para que usted lo pueda ver quizás porque tenemos un público que no usa Facebook, pero tiene YouTube. ¿Ve? Entonces, se va a subir a YouTube. Y recuerde que este programa llega a ustedes como cortesía de la universidad totalmente online, vía Zoom, desde la comunidad de su casa, su oficina, su aposento, su celular, su dispositivo electrónico, la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, que tiene abiertos sus programas de licenciatura, bachelor degree, maestrías y doctorado. Si usted quiere una formación para poder, oiga bien, no solamente interpretar la palabra, sino para poder disertar con facilidad, llame a la doctora Idekel al 917-417-5258, teléfono de WhatsApp. Repito, llamar a la doctora Idekel, teléfono de WhatsApp 1917-417-5258 y ella estará dispuesta a atender sus inquietudes. Así que nos veremos en 2 semanas. Gracias y paz. Salud. Gracias y paz. Salud. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.